Seguimos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estábamos ofreciéndole un mate a Juan Raúl. No, gracias, no comparto, no por el Zoom, sino por medidas sanitarias. ¿Antes compartías prepandemia? Sí, claro. Acá en Es la radio más, tomabas mate cuando venías. no, a veces sí. Una vez te volqué la yerba arriba de la computadora. Me acuerdo de eso. No, sabes que creo que es uno de los temas que la pandemia nos desacostumbró, pero el mate tenía un componente en sí mismo de socialización, ¿no? Es muy raro el mate individual. Yo no estoy tan seguro que tanto me parece que, a ver, la sensación que yo tengo es que ese cambio de hábito es más generacional. No me doy tanto. Tengo la sospecha que entre jóvenes mucho no ocurre. Es como, entre comillas, como que no hubiese pasado nada. Claro, bueno, en todas las cosas nació ya en una situación distinta. Pero en todo caso, a ver, breve. Nacho no toma mate, ¿no? Casi. Diego, que es más matero, porque siempre trae el suyo. No sé qué tanta posibilidad tiene de sociabilizar, pero la pandemia cambió en algo el hábito de compartir el mate. Sí. No, tomas vos solo, chavo. Sí. O quizás tu pareja, supongo. Sí, claro. Sí, en mi casa igual, claro. Yo muchas veces he dejado de tomar, es curioso. Claro. Tomaba yo más. noto que ahí la gurizada, ahí a veces que presto atención, están con el mate y medio que se lo pasan. Pero de pronto, antes se lo pasaban todos y ahora de esos 10, hay 2 que no, ponele. No, estoy especulando, no. La verdad que no tengo idea. Juan querido, Petro es presidente es Petro. Estamos hablando de Colombia, es un hecho de características históricas, sin duda alguna, me parece, y nos gustaría aquí en la mañana en camino, en tu análisis internacional, conocer tu primera mirada ante el acontecimiento. Porque una cosa es presentarse a la elección, otra cosa que la encuesta le dé favorito, otra cosa que haya una primera vuelta, una cosa que haya otra segunda vuelta, una cosa que haya ganado, otra cosa es que el loco llegue, se coloque la banda y dice las primeras cosas que dice. Ah, bueno, entonces era cierto. Sí, yo creo que hay varias características especiales que tuvo el domingo, ¿no? En primer lugar, muchas veces pasan cosas importantes en América Latina y no se les da importancia. A la asunción de Petro se le dio, a la ceremonia, al hecho que pase de presidente electo a su condición de presidente constitucional, se le dio la relevancia que tenía. Hay noticieros hispanos, de habla hispana, que siguen teniendo eso como noticia central de la semana ya a 3 días de haber ocurrido. En segundo lugar, también me llamó la atención, bueno, el nivel de presencia internacional, pero hubo otros cambios de gobierno recientes incluso, de no menos significación en todo lo que implican dentro de la historia política de su país, como el caso de Gabriel Boric en Chile, que no tuvieron esa, no digo que sea justo, pero digo que objetivamente no tuvieron ni dentro de su país ni hacia afuera el nivel de repercusión. Sí lo tuvieron, pero no a ese nivel que tuvo la asunción de Petro. La ceremonia estuvo cargada de símbolos muy vinculados a lo que esto significa. De alguna manera, el triunfo de Petro con Francia, con su candidata a vicepresidente, que no tenía actuación política previa, que viene de las organizaciones de la sociedad civil, que es feminista en el sentido más cabal de la palabra, víctima y defensora, pero también víctima, ¿no? Sufrió violencia sexual, consecuencias del racismo, etcétera, y a la cual él no solamente lleva como candidata a vice, sino que le anuncia que le va a dar responsabilidades muy concretas de gobierno. La vicepresidencia de la República, en Colombia como en el Perú,
es distinta que en el resto de América Latina. No tiene un rol específico asignado por la Constitución. Hay muchos casos, por ejemplo, el vicepresidente Herrera de Uribe era embajador en España, nunca nadie se enteró que era vicepresidente de Colombia. Está el caso de el expresidente Vizcarra del Perú, asume cuando renuncia, antes de ser destituido, el presidente PPK en Lima, pero después él mismo es destituido, pero se desempeñaba como embajador en Canadá. Bueno, sin embargo, Petro ha dicho no, yo la quiero en el despacho de al lado al mío y compartiendo responsabilidades y participando del proceso de decisiones. Un símbolo muy fuerte que no sé si acá captamos toda la significación que tuvo, fue la presencia de la espada de Simón Bolívar en la ceremonia. Uh-huh. Es algo más que la espada de Bolívar, tiene un significado histórico muy fuerte. Bolívar, padre de la Gran Colombia, en la época de Santander, etc. Pero además tiene un significado muy fuerte en la historia reciente de Colombia, porque Petro fue guerrillero, no de estos que asumieron, que firmaron los tratados de paz del año pasado, pero fue guerrillero del M-19, desde los años 90 que está integrado al sistema político, pero uno de los hechos que le dio mayor, era un grupo, yo más de una vez lo he definido como más que de lucha armada, de propaganda armada. Pero el episodio más de mayor trascendencia informativa internacional fue cuando el M-19 tomó el Palacio, el Congreso Nacional y el Palacio de Justicia, y en esa oportunidad sustrajeron la espada de Bolívar, que la devuelven cuando firman el Tratado de Paz y se incorporan al sistema político. De alguna manera, entonces, ahí hay un símbolo muy grande del cambio. Hubo muchas cosas en torno a ese episodio que no se conocieron mucho internacionalmente. El expresidente Uribe se opuso rotundamente a que se incorporara esa espada a la ceremonia. Y su discípulo o compañero de partido, no sé cómo llamarle, el saliente presidente Duque, por lo tanto, siguiendo las directivas del líder del partido, dijo que no. Y en Colombia todo el protocolo y el armado de la ceremonia de transmisión del mando lo hace el presidente saliente, no el entrante, a diferencia que acá, por ejemplo. Y entonces no estaba incluido en el programa. Hay un episodio ahí donde el rey de España, el rey Felipe, no se para y es objeto de una silbatina generalizada de la gente que estaba presente. Y yo he llegado a pensar que el rey de España ni siquiera sabía bien qué era, porque a raíz de que una vez que asume como presidente manda a buscar la espada de Bolívar, el hecho tiene, hasta en la foto surge que tiene el ritual de personal de las Fuerzas Armadas con uniforme de gala trayendo la espada, pero también entreverados con la gente y con gente custodia que va abriendo el camino, porque eso no estaba previsto. Creo que con eso Petro lo que quiso es dar una señal muy fuerte de que esto era la síntesis, yo no digo el final, la síntesis de ese ciclo donde hay un componente de la Colombia armada, un componente de la Colombia constitucionalista, un componente de la sociedad civil marginada por la historia de los partidos políticos y, como a mí me gusta, perdóname que lo insista, el segundo cambio en el sistema tradicional de cambio y alternancia de los partidos en el poder. Históricamente, durante un siglo y medio, rotaron los partidos liberal y conservador en el gobierno, hasta en un periodo ni siquiera habían elecciones, rotaban automáticamente. Luego, durante 20 años,
con distintas tendencias y orientaciones, pero durante 20 años el partido de la U, el partido de Uribe, primero con el mismo, 2 periodos, luego con el presidente Juan Manuel Santos, 2 periodos, y luego un periodo de Duque. Entonces, me parece que el cambio es muy importante. Petro ha tirado los restos en el asador, como decimos acá, de aquello que en lo que es más fuerte. Él tiene un gran carisma, tiene una gran empatía. Y entonces, a mí me impresionó mucho como además de la presencia internacional muy significativa, sobre eso quiero hacer un pequeño comentario al final, pero además de esa presencia internacional, había una alegría contagiosa en la gente. Fue una explosión de alegría popular. Hay casos donde el cambio de gobierno no significa menos cosas que en Colombia, como por ejemplo el presidente más joven de la historia de Chile, Gabriel Boric, después de y el primero que sale de fuera del sistema de partidos, pero la gente, mucha expectativa, pero una señal de interrogación sobre cómo iban a ser las cosas, y la resistencia muy expresa de los partidos políticos que quedaban desplazados del poder. Aquí en Colombia, yo no estuve, pero era contagioso a través de los grandes medios de difusión inclusive, que le dedicaron una importancia enorme, transmisiones en directo desde la radio y televisión española. Estaba el rey, es cierto, pero transmisión en directo de toda la ceremonia, que fue larga. A eso siguió que las medidas más importantes de su plan de gobierno las adoptó de inmediato, es decir, en el día de ayer por la mañana estaba firmada, llevaba 24 horas de presidente y ya estaba firmando, porque ya tenían pronto el proyecto de ley de reforma tributaria, haciendo un régimen impositivo finalista y no fiscalista, es decir, no con el afán de recaudar, sino con el móvil último de la redistribución del ingreso. Me parece que no sé cuánto va a durar esta luna de miel, pero sé que es muy fuerte. El gobierno nuevo y la opinión pública colombiana en general, más allá aún, según indican algunos primeros sondeos de opinión, que los que votaron por él, que fueron muchos, ganó las dos, entró primero en la primera vuelta, bueno, y ganó holgadamente en la segunda. Pero su índice de aceptación popular está siendo muy alto, quizás dentro de 10 días tengamos las primeras encuestas muy representativas a nivel nacional. Pero ya los primeros índices de medición de popularidad demuestran una Colombia en júbilo. Esto no solo quiere decir que puedan tener razón, yo en lo personal creo que lo tienen, para ser optimistas y estar contentos. Hubo otras ocasiones que las características de la historia reciente de Colombia, por ejemplo, haber logrado los tratados de la paz con la FARC no fue poca cosa. Llevó mucho tiempo, pero terminó en que el grupo guerrillero más grande, que ocupaba más de un tercio del territorio del país, entregara masivamente las armas y firmara un compromiso de aceptar las reglas del juego democrático. Y bueno, no pasó el plebiscito de ratificación, hubo que buscar otra forma de ratificar los acuerdos. Acá el hecho político va de la mano con la conciencia de la gente de lo que ocurrió y la alegría popular. Yo dejaba para el final, lo digo con mucho respeto y con absoluta franqueza, ¿no? Creo que enviar a la vicepresidenta de la República a una ceremonia de este tipo es un nivel de representación muy alto para un Estado. Hay estados que mandan el canciller, hay estados que mandan un vicecanciller. Mandar un vicepresidente es una señal de nivel muy alto. Sin embargo, algunas señales protocolares
que no estuvieron a la altura de la investidura de la vicepresidenta, señalan una expresión de malestar, no porque ser vicepresidente sea poco para participar de un acto de este tipo, sino porque está muy cerca de una visita a nivel de jefe de Estado con el mandatario que se estaba yendo. Es decir, en otras circunstancias, mandar la vicepresidenta de la República hubiera sido jerarquizar el acto, pero si se hace 10 o 15 días después que el presidente de la República hace una visita de Estado, ve al presidente saliente y no ve al que está por asumir, y bueno, hubo señales en el recibimiento, etcétera, de que no se había visto con el mayor agrado esa señal política. Pero bueno, creo que estamos en un momento de mucha celebración. Esto, y tiene que ver, Alejandro, con el hecho de que haya firmado la reforma tributaria tan rápidamente. Esto es un arma de doble filo siempre, ¿no? En Chile, el nivel de expectativa que generó Boric, la demora en que tenga la constitución bajo la cual tenga que regir su mandato, la imposibilidad de generar un cambio en una estructura económica que está en la propia constitución que sigue vigente en Chile. Bueno, generó un desfasaje entre las expectativas de la gente y lo que vio en las primeras semanas, el primer mes y tanto de gobierno. Entonces, siempre el exceso de expectativas puede generar o apoyo y alegría y consolidación de esas expectativas o desilusión. Todo parece indicar que Petro es consciente de eso y que ha tomado las decisiones y las medidas para que esto lo que ocurrió en Chile no ocurra en Colombia. Y esperemos que sea así. Bien, fenómeno. Bueno, en todo caso ya la pucha se habrá tela para cortar, que se empiece a cortar ya mismo, ¿verdad? Y que tendremos la posibilidad de ir analizando conforme vayan ocurriendo los hechos, lo que no implica para nada bajar, me tendrás que ayudar, Juan, pero bajar un gramo en la dimensión histórica de este acontecimiento que definitivamente la tiene, ¿no? Lo tiene absolutamente. Es cierto que Petro hace muchos años que estaba integrado al sistema político. Él fue alcalde de Bogotá y fue un alcalde exitoso, pero había intentado llegar a la presidencia y el hecho de haber pertenecido a un movimiento de lucha armada lo había legitimado para poder participar porque lo comparaban por contraste con los que seguían en la lucha armada como la FARC y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, con el cual todavía no se ha logrado un acuerdo de paz. Pero en el caso de Boric, la gente lo había aceptado, de Petro, la gente lo había aceptado, pero creo que no le ponía un techo, como que era un lugar común sentir en Colombia, bueno, Petro fue guerrillero, está bien, va a ser un político de mucha influencia siempre, nunca va a ser presidente. Un día la gente dijo basta, apostó a eso, y yo que tuve el gusto de conocerlo personalmente, la verdad es que nunca lo vi tan exuberante de carisma, de empatía con la gente, una sonrisa serena y segura, todas las señales que los expertos en este tema indican que fueron los gestos y las señales adecuadas. Y bueno, y uno lo ve por los resultados. Repito una vez más, la alegría y el júbilo de la gente eran muy contagiosos. Bien, bien. Sabes que yo ando con unas ganas bárbaras de ilusionarme, pero no ilusionarme en la cortita, en el sentido, entonces es mejor para Colombia que gobierne la izquierda que gobierne la derecha. Lo que de pronto, desde cierta perspectiva ideológica, puede causarme una ilusión un poquito más subrayada. En todo caso, a mí lo que más me da ilusión y por lo que realmente peleo es el funcionamiento, el vigor, la vigencia
de los estados de derecho, de la institucionalidad democrática, del respeto a las minorías, del combate frontal a toda forma de violencia, y desde ese lugar que la alternancia sea una más de las reglas del juego, ¿verdad? Así que creo que vos empezabas diciendo eso, Juan. Yo me acuerdo de vos, una frase, la tengo muy grabada, Juan, hace tiempo que no te la cito, y es cuando el Uruguay ya no solo era gobernado por la izquierda, cosa que ocurrió a partir del año 2005, sino que además, a partir del año 2010, Uruguay fue gobernado por un ex guerrillero, por un ex Tupamaro, ¿verdad? No, por un Tupamaro ex guerrillero, eso quiero decir, ¿no es cierto? Y vos me acuerdo que dijiste en una época donde, me tenés que corregir, Juan, Sí, vos seguías vinculado por historia y hasta, no sé si orgánicamente, al Partido Nacional, ¿no? 2010, cuando asumió Mujica, sí, 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 ¿sí? sí, sí. O sea que el comentario no lo hizo ningún hombre con funcionamiento relativamente orgánico dentro de la izquierda, ¿no es cierto? Sí, exacto. Y me acuerdo que dijiste una cosa en tu, en tu condición de columnista y que siempre visitabas nuestro programa, que a mí me pareció, me pareció hermosa, linda, prometedora, esperanzadora. Y dijiste, bueno, de algún modo con un Tupamaro, un ex guerrillero, que por elecciones democráticas, justas, abiertas, eh, obtiene la presidencia de la República, de aquí en más se nos acaban los fantasmas, ¿no? Algo así como, ahora todos exhibirán sus posiciones, sus miradas ideológicas, políticas, conceptuales, a partir justamente de miradas políticas, ideológicas, filosóficas, genuinamente distintas, que a la larga lo que hacen es representar intereses distintos que en una sociedad democrática conviven, ¿verdad? Las personas miramos la vida de acuerdo a nuestra propia mirada, atravesada por nuestros propios intereses, y tenemos reflejos, instrumentos políticos que más o menos representan esos intereses nuestros, esas miradas nuestras. Y a mí me pareció muy lindo, muy prometedor, dijiste. Bueno, de aquí en más los fantasmas se Claro, caen. claro. Te cito bien, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Y sobre todo lo que sentía profundamente. Y yo, si me permitís una reflexión muy, muy personal, pero que me ha pesado mucho a lo largo de toda la vida, o desde que ocurrió, y más cuando están pasando estas cosas en América Latina y cuando pasaron en Uruguay. Yo recuerdo cuando recién empezaba mi exilio fue muy raro, porque cada vez que yo pensé que empezaba, volvía. Y la vez que pensé que volvía seguro, empezó del todo, porque el día en que yo iba a regresar fue el día que secuestraron a Selmar y al Toba. Pero ¿qué hacía yo en Argentina? Había ido porque habíamos hecho un viaje exploratorio con mi padre de lo que se bautizó con el nombre la diplomacia del exilio. Y habíamos hecho un viaje, todavía no había una comunidad de exiliados masiva como la que hubo después del año, justamente de fines del año 75. Había en Europa algunos núcleos de exguerrilleros, etcétera, pero el exilio masivo fue a partir de fines del 75. Y a mediados de ese año hicimos un viaje que fue Venezuela, México y Estados Unidos. En la primera escala en Venezuela, estuvimos el mismo día que llegamos, pedimos la entrevista y nos recibió el mismo día el expresidente, el desaparecido expresidente Carlos Andrés Pérez. Estuvimos con Gonzalo Barrios, con varios líderes, con Rafael Caldera, que ya había sido presidente, luego lo volvió a ser, y nos recibieron dos senadores que pertenecían al movimiento del socialismo y que habían sido guerrilleros, Teodoro Pekov y Pompeyo Márquez. Y yo recuerdo, nos quedamos en un hotel muy sencillo, pero muy bien ubicado frente al Congreso, que era lo que más nos interesaba hacer después del presidente de la República, contactos con representantes de los partidos políticos en el Parlamento. Y me acuerdo que después de estar con Teodoro Pekov y Pompeyo Márquez, mi padre salió al balcón y quedó como algo nostálgico, ¿no? Y yo le pregunto qué le pasaba y me dijo, ¿qué habremos hecho mal en Uruguay que no logramos esto? Esta gente estaba con las armas en la mano para defender sus ideas
y ahora fueron electos al Senado de la República y ahí discuten libremente con los que piensan distinto y bueno, y viven bajo las reglas y normas del sistema democrático. Es un episodio que a mí me quedó muy, muy marcado, ¿no? Y bueno, y vino la noche, es una pena que Uruguay los años, principios de los años 70, no haya logrado la oportunidad que sí se iba abriendo para incorporar al sistema político y haya tenido que esperar todo el sufrimiento que causó a todo el país esa larga noche. Yo tengo todavía dudas de si ese comentario tuyo, emitido en el año 2010, no fue un poco entusiasta, optimista, ingenuo, cándido, además, porque yo lo que veo, y me da como cierto temor de que ocurra en Colombia, es que lejos de que los fantasmas se hayan disuelto y empecemos a discutir de política y de ideas, yo veo que cada vez más están presentes, estos no son demócratas, estos infiltran el poder judicial, infiltran la educación, la universidad. Eso solo lo escuché en la predictadura y en la dictadura. Estos responden a centros foráneos de poder. Pero, y vos decís, pero ¿cómo? ¿No habíamos quedado que esto era una disputa libre, donde cada 5 años al soberano se le consulta qué rumbo el país tiene que abordar? Y sin embargo, no sé, algún día deberíamos abordar... Claro, uno le debería preguntar a la gente que razona así, bueno, ¿y qué desea entonces? Que sí, que hubieran seguido la guerrilla, hubieran seguido el enfrentamiento armado. Es verdad lo que tú decís, es una lástima. En Colombia, la cicatriz está empezando a hacer efecto en el gobierno de Petro. Y no nos olvidemos que el grupo de Petro fue el primer grupo guerrillero, estamos hablando de la década del año 90, en incorporarse al sistema político. Pero Colombia misma ha dado muestras de que no termina de aceptar, porque tiene las heridas muy abiertas, la incorporación de la FARC al sistema político colombiano. En el momento que asume Petro, llegan ya a medio millar los firmantes de la paz por parte de la guerrilla que fueron asesinados por grupos paramilitares que siguen activos en Colombia. Pero bueno, es soñar con lo imposible es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Bien. Es la famosa utopía que si no existiera, la vida sería muy aburrida. Te mando un abrazo bien grande, la gente te saluda a través del chat en nuestro canal YouTube y lo mismo que el público, yo mismo te invito a que nos reencontremos la semana próxima, ¿de acuerdo? El miércoles que viene estamos juntos nuevamente y un abrazo muy grande a toda la audiencia y a Diego por su paciencia conmigo todas las semanas.